¿Alguna vez te has preguntado qué significaba realmente la lepra en los tiempos bíblicos? ¿Era la misma enfermedad que conocemos hoy como la enfermedad de Hansen? En este análisis profundo, exploraremos las diferencias cruciales entre la lepra bíblica y la moderna, desentrañando los significados simbólicos y las implicaciones sociales de esta misteriosa afección. Desde las estrictas leyes del Levítico hasta los milagros de sanación de Jesús, descubre cómo la lepra fue más que una simple enfermedad. La lepra fue un símbolo poderoso de pureza, castigo y redención. ¿Te intriga? Sigue hasta el final y te sorprenderás. La lepra, una enfermedad frecuente en el mundo antiguo, era un tema habitual en las páginas de las Escrituras. Sus historias se entretejen en el vasto paisaje de los relatos bíblicos, exponiendo un drama de sufrimiento humano, intervención divina y poderosas implicaciones sociales. Esta afección, envuelta en el misterio y marcada por sus pronunciadas manifestaciones físicas, ocupa un lugar destacado en nuestra contemplación espiritual. Esencialmente, el término lepra, en la antigüedad y en el contexto de la Biblia, actúa como un término paraguas que engloba una miríada de enfermedades de la piel, e incluso, curiosamente, moho encontrado en tejidos o edificios. Esto se aleja significativamente de nuestra comprensión de la lepra moderna, también conocida como enfermedad de Hansen, que está causada por la bacteria Mycobacterium leprae. La lepra bíblica encapsulaba afecciones caracterizadas por puntos brillantes, manchas blancas, carne viva, manchas escamosas y llagas de color blanco rojizo, que se consideraban signos de profanación ceremonial. Esta gran divergencia con la lepra moderna, que se manifiesta como una infección a largo plazo que causa principalmente lesiones cutáneas y daños nerviosos, es muy marcada. Un ser humano infectado por la lepra moderna a menudo experimenta debilidad muscular y mala visión debido a la función nerviosa comprometida. Mientras que el término lepra en tiempos bíblicos tenía mucho más que ver con la pureza o impureza, la lepra moderna es una infección biológica que puede afectar a cualquiera, independientemente de su posición religiosa o moral. El primer concepto desempeñó un papel destacado en la configuración de las relaciones sociales y a menudo condujo al aislamiento y la marginación. En cambio, la segunda es una afección médica con síntomas, tratamientos y evolución específicos. Lepra bíblica, término general que se refiere a una variedad de enfermedades de la piel e incluso mohos en tejidos o edificios, más que a una enfermedad específica. Está relacionado con los conceptos de impureza ritual del Antiguo Testamento y se consideraba una contaminación ceremonial. Lepra moderna, también conocida como enfermedad de Hansen, causada por la bacteria Mycobacterium leprae o Mycobacterium lepromatosis, que provoca lesiones cutáneas y lesiones nerviosas. Se trata de una afección médica, desvinculada de nociones de pureza espiritual o ceremonial. Distinciones contextuales. La lepra bíblica tenía consecuencias sociales y religiosas que a menudo conducían al aislamiento y la marginación por motivos de pureza ritual. La lepra moderna, en cambio, es una enfermedad biológica e infecciosa que se entiende y se trata dentro del ámbito de la ciencia médica, sin tener en cuenta las implicaciones socio-religiosas. Síntomas de la lepra bíblica. Las Escrituras ilustran algunos de los síntomas asociados a la lepra bíblica. La aparición de manchas brillantes o blancas en la piel era a menudo un indicio de la enfermedad. A veces, estas manchas se intercalaban con carne viva y expuesta. También la piel podía presentar manchas escamosas, probablemente ásperas al tacto. Otra descripción se refiere a llagas de color blanco rojizo, posiblemente resultado de una inflamación persistente y prolongada de la piel. Estos síntomas no eran uniformes, pues variaban de una persona a otra, pero su presencia hacía que el individuo fuera clasificado como impuro. La identificación de estos síntomas ponía en marcha una progresión de actividades ceremoniales detalladas en el Levítico.
un sacerdote sancionaría el aislamiento y examen del individuo que se creía que tenía lepra. Si se confirmaba, la persona avanzaba a un minucioso proceso de purificación. Este enfoque ritualizado del tratamiento de la enfermedad muestra lo profundas que eran las raíces del significado simbólico y teológico de la lepra bíblica. Historia y contexto de la lepra. A lo largo de la Biblia, varios personajes sufren de una condición llamada Saraat en hebreo y lepra en griego, que la mayoría de las traducciones al español serían lepra. También hay regulaciones legales con respecto a esta condición en el Pentateuco. Esta no era la enfermedad que hoy se llama lepra, también conocida como enfermedad de Hansen. Más bien, el tzaraat se refiere a la decoloración de la piel, así como de la tela y los edificios, y no se corresponde perfectamente con una sola enfermedad de la piel en nuestra clasificación moderna. Aunque la Biblia hebrea no describe el tzaraat como contagioso, Levítico 13 proporciona leyes detalladas sobre la identificación y el tratamiento de las personas con tzaraat. Los que lo tienen son impuros y deben vivir fuera del campamento, mientras los israelitas viajan a la tierra prometida. Levítico 13, versos 46 y 47. Pero la imagen completa del lugar de las personas con enfermedades de la piel en la antigua sociedad israelita y judía es más complicada que eso. Interpretaciones y diagnósticos. Confirmaría entonces la opinión ya emitida por distinguidos investigadores de la enfermedad, que en aquellas remotas épocas se llamaba o calificaba como lepra a cualquier manifestación dermatológica, quizás sarnas, piodermitis y hasta vitiligo. Hemos notado que en ninguno de los casos señalados se hace mención a uno de los síntomas y signos mayores de la hanseníasis, como es la anestesia, o en el mejor de los casos, a la presencia de nódulos, tubérculos o retracciones tendinosas, mano en garra, etc. Casi todos los casos señalados son de llagas o úlceras difusas, manchas blancas en el cuerpo, pero que se asocian con cabellos también despigmentados, lo cual da una evidencia clara que se estaba hablando de vitiligo. Hecho este breve exordio, procedemos con orden en la revisión de los textos bíblicos. En el libro del Levítico, capítulos 13 y 14, Dios da instrucciones detalladas sobre los protocolos de identificación, aislamiento y purificación de la lepra, una aflicción física definida como una enfermedad cutánea grave y muy contagiosa. Estas directrices revelan un cuidadoso equilibrio entre la atención compasiva a las personas afectadas y la prevención de la propagación de la enfermedad en la comunidad. Solo en estos textos se menciona la lepra unas 40 veces, lo que ilustra la importancia de esta enfermedad aflictiva en las comunidades bíblicas. El Nuevo Testamento profundiza en el discurso de la lepra, centrándose menos en los contornos de la ley y más en la compasión divina y el potencial de curación. Jesús surge como un sanador compasivo que tiende la mano a los afligidos, como se ilustra en Marcos 1 y Lucas 17. Estas descripciones de Jesús curando a los enfermos de lepra sirven no solo para subrayar su capacidad divina de curar, sino también para sentar un precedente de tratamiento compasivo e inclusivo de los afectados por enfermedades que conducen a la exclusión social. Más allá de los síntomas y manifestaciones meramente físicas de la lepra, la Biblia incorpora un nivel de profundidad simbólica a su discurso. La lepra bíblica simboliza a menudo el pecado, la impureza y el aislamiento, y su curación representa el perdón, la limpieza y la restauración divinos. La capacidad de ser limpiado de esta enfermedad, por tanto, se convierte en una poderosa metáfora de esperanza, redención y reconciliación con Dios. Significado espiritual y social. La lepra bíblica era de hecho algo más que una mera afección cutánea. Se creía que era el emblema de la desaprobación divina, del castigo o de las desafortunadas consecuencias de las acciones pecaminosas. La víctima sucumbía no solo a los estragos físicos de la enfermedad, sino que también soportaba el peso aplastante del ostracismo social.
Este aislamiento punitivo proporcionaba un espacio meditativo para la reflexión y el arrepentimiento, vinculando implícitamente la curación física con la transformación espiritual. La ley de Moisés, predominantemente expuesta en el libro del Levítico, era inequívoca acerca de las normas sociales y las implicaciones religiosas de la lepra. Esta enfermedad infecciosa de la piel, más que una aflicción física, era un signo de contaminación espiritual, que requería normas estrictas para preservar la pureza comunitaria y la santidad religiosa. Las personas afectadas por la lepra eran declaradas impuras y debían residir fuera de los límites comunales hasta que recuperaran la salud. La severidad de la ley mosaica sobre los leprosos puede parecer dura a primera vista, pero su fundamento iba más allá de la mera salud física. Se trataba de salvaguardar la salud espiritual de la sociedad y garantizar que la presencia divina en medio de los israelitas permaneciera impoluta. Esta severidad también refleja más allá de lo inmediato. Demuestra la intolerancia absoluta de Dios hacia el pecado y la impureza. Así, la dureza de la ley mosaica hacia los leprosos describía las incisivas consecuencias del pecado y reafirmaba la afirmación: el pecado nos aleja de Dios. Los rituales y procesos de purificación a los que debía someterse un leproso tras su curación significaban la reconciliación y la reintegración, tanto física como espiritual, subrayando el tema de la gracia y la restauración divinas. Ejemplos bíblicos de lepra. Miriam era una colíder de los israelitas durante su éxodo de Egipto, junto a sus hermanos Moisés y Aarón. En el capítulo 12 del libro de los Números, Miriam y Aarón desafían el liderazgo de Moisés. Y en respuesta a esta rebelión, Dios aflige a Miriam con la lepra. Como se muestra en toda la historia bíblica, la lepra se consideraba un castigo divino por acciones rebeldes contra el Todopoderoso. El relato de Miriam, sin embargo, es más una proclamación de la misericordia de Dios que un castigo justificable. En lugar de dejarla en su lamentable estado, Dios ordenó a Moisés que rezara para que fuera curada. Tras 7 días fuera del campamento, Miriam fue restablecida y el pueblo continuó su viaje. Esto sirve de crudo recordatorio. Donde abunda el pecado, abunda aún más la gracia de Dios. En la Biblia no se detallan otros casos específicos de mujeres con lepra. Dada la amplia aplicación del término lepra en la época bíblica para abarcar un sinfín de enfermedades y profanaciones de la piel, no sería descabellado afirmar que las mujeres, al igual que los hombres, padecían tales afecciones. Sin embargo, el relato de Miriam es un testimonio de la naturaleza omnímoda de la misericordia y la soberanía de Dios. Antiguo Testamento Levítico. Es el libro que nos da más precisiones o donde se menciona más la lepra. Hay un capítulo entero dedicado a tratar sobre la enfermedad. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo, y en el texto se encuentran hasta 59 instrucciones sobre la enfermedad, entre las que se anota: el hombre, en cuya piel apareciera color extraño, o postema, o especie de mancha reluciente. Nótese que no se menciona la anestesia, síntoma fundamental que hubiera sido detectado por tan magníficos observadores, y se agrega: el cual, si viere lepra en la piel, con el vello mudado en color blanco, síntoma importante del vitiligo. Así sucesivamente, siguen las indicaciones del Señor para que el presunto enfermo sea puesto a disposición del sacerdote, quien lo examinará y controlará 2 veces cada 7 días para observar la evolución. Y si las manchas persisten con el carácter de hundidas o deprimidas, el individuo será declarado leproso y sometido al régimen draconiano, destinado a los inmundos. Por otro lado, en las mismas instrucciones se hace saber que el hombre o la mujer en cuyo cutis aparecen manchas blancas, y si esto tiende a oscurecerse, sepa que no es lepra sino ciertas manchas de color blanquecino y que la persona está limpia. Esto nos hace ver que si bien se hacían diagnósticos erróneos de lepra, también se tenía cuidado de establecer cierto grado de diagnóstico diferencial. El libro del Levítico
En particular, los capítulos 13 y 14 describe un proceso desconcertante que se creía que limpiaba a una persona de la lepra. No era una cura en el sentido moderno, sino más bien un ritual de purificación que requería el examen de un sacerdote. La yuxtaposición de lo espiritual y lo físico era evidente, pues la lepra se percibía tanto como una aflicción física como una contaminación espiritual. Los leprosos eran considerados impuros, lo que significaba su exclusión de la vida comunitaria. La restauración era una oportunidad para la integridad, la curación y la reintegración en la sociedad. Pero, una vez más, este ritual no curaba la enfermedad en sí, sino que purificaba la impureza asociada a ella, abordando los aspectos sociales y religiosos. Números. Aquí notamos que más bien la lepra la considera el Señor como un castigo sin dar mayores detalles en relación a la sintomatología. Reyes. En el libro 4 se menciona que Eliseo, heredero del profeta Elías, curó a Naamán, general de los ejércitos de Siria, y un hombre de gran consideración, y también curó a Giesi, el criado infiel que había cometido impostura. En este libro nuevamente se vuelve a mencionar la enfermedad como castigo. Crónicas. En 2 Crónicas 26 se menciona la lepra de esta forma. Usías u Osías, descendiente de Salomón, tuvo ira contra los sacerdotes y le brotó la lepra en su frente. Y al mirarlo, el sumo sacerdote vio la lepra en su frente. Y así el rey Usías fue leproso hasta su muerte. Lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, pero fuera de ellos porque dijeron, leproso es. Job. En el libro de Job, se los indica como leproso. Aquí se dice, Satanás hirió a Job con úlcera horrible que iba de los pies a la cabeza. No se menciona algo más orientador sobre la enfermedad de Hansen. Nuevo Testamento. ¿Curó Jesús a los leprosos en la Biblia? Sí. Las Escrituras relatan vívidamente ocasiones en las que Jesús, en su poderosa compasión, curó a los enfermos de lepra. El Nuevo Testamento da testimonio de sus obras milagrosas, una afirmación de su autoridad divina para trascender las limitaciones de los cirujanos o sanadores terrenales, una representación de su extraordinario poder para dar salud y plenitud a los enfermos y marginados. En Mateo 8, encontramos a un leproso que se inclina ante Jesús, expresando su fe en la capacidad de Jesús para limpiarle si así lo deseaba. En una asombrosa muestra de compasión divina, el Señor extendió la mano, tocó al leproso, un tabú social de aquellos tiempos, y afirmó, «Quiero, queda limpio». Este acto espontáneo de limpieza no solo confirmó el poder divino que residía en Jesús, sino que también hizo añicos las normas sociales predominantes relacionadas con la lepra. Del mismo modo, Marcos 1 recoge un encuentro con otro leproso que de rodillas suplicó a Jesús que lo curara. Abrumado por la compasión, Jesús tocó al hombre, afirmando su disposición a curar, haciendo que la lepra desapareciera milagrosamente. En un relato igualmente significativo, narrado en Lucas 17, Jesús curó no solo a 1 sino a 10 leprosos simultáneamente. Ellos, de pie y a cierta distancia como dictaba la ley, suplicaron misericordia. Jesús oyó sus gritos y les ordenó que fueran a mostrarse a los sacerdotes. En el camino, quedaron asombrosamente limpios, mostrando otra manifestación del poder divino de Jesús. Aquí disminuyen enormemente las menciones sobre la lepra, pero siempre sin señalar síntomas capitales de la enfermedad. Más bien, es mencionada como milagros efectuados por Jesucristo en el curso de sus años de peregrinaje y de prédica. Evangelio de San Mateo. Aquí se menciona uno de ellos. Habiendo bajado Jesús del monte, le fue siguiendo una gran muchedumbre de gentes, y en esto viniendo a él un leproso,
Lo adoraba diciendo: «Señor, si tú quieres, puedes limpiarme». Y Jesús, extendiendo la mano, le dijo: «Quiero, queda limpio». Y al instante quedó curado de su lepra. Evangelio de San Marcos. Es el mismo caso del anterior, pues se describe que cuando Jesús predicaba en Galilea vino un leproso a pedirle favor, e hincándose de rodillas le dijo: «Si tú quieres, puedes curarme». Jesús dijo: «Quiero», y al instante desapareció su lepra. Evangelio de San Lucas. Este evangelista no conoció a Jesús, vivió después de él. Da sin embargo abundantes noticias sobre la lepra. Él menciona, por ejemplo, la parábola del rico Epulón, en cuya mesa, o cerca, de ella había un mendigo llamado Lázaro, que era leproso y que comía las migajas que caían al suelo. Cuando ambos murieron, el rico fue al infierno y el pobre al cielo, al lado del Señor. De aquí nació el error de llamar a la enfermedad mal de San Lázaro, pues por la misma época se realiza el milagro de la resurrección de Lázaro, el hermano de Marta y María, y que posteriormente fue santo, mas no leproso. Error histórico que ha perpetuado como tantos otros. En este Evangelio de San Lucas también se menciona a 10 leprosos encontrados por Jesús caminando por tierras de Samaria y Galilea, y a quienes también curó. Conclusiones. 1. Si bien la lepra es mencionada frecuentemente en los libros del Antiguo Testamento, no hay evidencia precisa de que todas las enfermedades de la piel ahí mencionadas hayan correspondido a dicha enfermedad. Esto no niega, desde luego, la antigüedad de la dolencia. 2. En el Antiguo Testamento, la enfermedad llamada lepra fue considerada más bien como castigo del Señor, pero son loables las medidas dadas para su control tanto en el enfermo como en su ambiente. 3. En el Nuevo Testamento, la lepra fue más bien utilizada para justificar los milagros de Jesús, quien curó a numerosos enfermos del mal conocido con ese nombre. 4. Se ratifica el concepto ya conocido de que el nombre mal de San Lázaro fue mal aplicado, pues San Lázaro, hermano de Marta y María, no fue leproso. El posible leproso fue el mendigo que comía las migajas del rico Epulón y era contemporáneo probablemente de San Lázaro. Las narraciones sobre la lepra encierran lecciones espirituales que ofrecen percepciones sobre el juicio divino, la misericordia, el perdón y la restauración, sirviendo de poderosa metáfora para el crecimiento y la transformación espirituales. En un camino polvoriento, 10 leprosos encontré, sus vidas llenas de dolor. En su piel el mal se ve, con esperanza y fe en el corazón. Clamaron al Maestro, suplicaron compasión. Jesús, Hijo de David, ten piedad de nosotros. Su voz sanadora, su amor nos rescató. 10 almas sanadas, un milagro celestial, pero uno regresó, su gratitud inmortal. Con cada paso que daban, sus cuerpos comenzaban a cambiar. La lepra se desvanecía, el milagro era real. 9 siguieron su camino con alegría, libertad. Pero uno se volvió a Jesús, vino a alabar. Jesús, Hijo de David, ten piedad de nosotros. Su voz sanadora, su amor nos rescató. 10 almas sanadas, un milagro celestial, pero uno regresó, su gratitud inmortal. Jesús, Hijo de David, ten piedad de nosotros. Su voz sanadora,
almas sanadas, un milagro celestial. Pero uno regresó, su gratitud